Le dije entonces que vamos a hacer una lectura del capítulo 9 de 2 de Corintios, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así: cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta vuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hasta aquí podemos hacer un resumen de lo que hemos estado compartiendo. Dijimos que la iglesia de Macedonia había demostrado su gran generosidad al hacer donativos para la iglesia de Jerusalén, y esto a pesar de la difícil situación que ellos habían estado atravesando. Dice en la Escritura que ellos dieron incluso más allá de los recursos que tenían, de los recursos que disponían. Pero antes de poder hacer ellos esto, ellos se habían entregado primeramente al Señor. Y esto revela que para dar, para la obra del Evangelio, los creyentes deben tener una verdadera devoción para las cosas de Dios, sobre todo si tienen limitaciones económicas. Y lo que sucede en la iglesia de Macedonia siempre va a ser un buen ejemplo para los creyentes, porque ciertamente nosotros sabemos que hay incrédulos que ofrendan para la iglesia, pero ellos dan porque les sobra, y además ellos tienen el propósito de que ellos creen que a través de sus ofrendas al Señor ellos pueden conseguir el favor de Dios, desde la forma en que ellos perciben y dan sus ofrendas. Pero los creyentes no actuamos de esa manera. Los creyentes deben aprender a dar para la causa del Evangelio, a pesar de sus limitaciones, que todos las vamos a tener siempre. Entonces, Pablo, en 1 de Corintios, lo podemos retomar. Recuerde que el apóstol Pablo escribió, entre tantas epístolas, escribió 1 de Corintios y 2 de Corintios. Y en 1 de Corintios, al final de la carta, en el capítulo 16, versículos 1 y 2, él ha instruido a los corintios para que también hicieran esa colecta que él había mandado. Y dice en el capítulo 16 de 1 de Corintios, en el versículo 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Corinto estaba ubicado en el sur de Grecia, y esto es lo que se llama la región de Acaya. Esa recolección de las ofrendas que el apóstol Pablo ha instruido en ese pasaje habían sido paralizadas por los rumores que se habían difundido por parte de los falsos maestros contra el apóstol Pablo, y además por los problemas que la iglesia de los Corintios
había estado atravesando. Ahora Pablo, nuevamente, en los pasajes que hemos estado compartiendo, en esta segunda carta de los Corintios, les está pidiendo a los hermanos de Corinto reanudar y completar esa tarea de recolectar las ofrendas y demostrar su disposición y su voluntad de ayudar. Pero Pablo dice que no lo hace por mandamiento, sino que lo hicieran como una prueba de su amor, por el apóstol Pablo y por supuesto por la iglesia. Y el apóstol Pablo, en ese pasaje que compartimos, él ha puesto como ejemplo al Señor Jesucristo, que enseña ese pasaje, que siendo rico en la gloria celestial, se hizo pobre en esta tierra para que los pobres pecadores entonces fuéramos enriquecidos por las riquezas espirituales que hay en Cristo Jesús. De manera que esto es lo que hasta ahora hemos estado compartiendo, pero es importante que lo tratemos para que estemos en contexto de lo que hoy vamos a compartir. Hay unos pasajes que me voy a saltar de ahí de 2 de Corintios, y hoy vamos a empezar a compartir entonces del capítulo 9 y siguiente. Dice el versículo 1 y 2. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. El apóstol Pablo aquí considera que es innecesario que le escriba más a los corintios acerca de este tema de la ofrenda, porque él conoce la buena voluntad de ellos. Él conoce su disposición y sinceridad. Y de tal manera que él no tiene que insistir en torno a ese punto de la ofrenda. Y por eso dice el pasaje que Pablo se gloriaba de ellos, por el entusiasmo que ellos habían mostrado para ofrendar. Por esa razón el apóstol Pablo dice que él se sentía orgulloso de ellos, y dice ese pasaje que él se había mostrado ese regocijo, ese gloriarse delante de los macedonios. Es decir, que él delante de los macedonios había expresado la satisfacción y el entusiasmo que él tenía al ver el entusiasmo también de los hermanos de Corintios al querer dar. Es decir, que desde el año pasado, en la región de Acaya, ya él asumía que estaban preparados para ofrendar desde un año atrás. Y dijimos que Acaya es una región donde está asentado Corinto, que está al sur de Grecia. Macedonia está al norte de Grecia. De tal manera que para los efectos de la enseñanza, Acaya es lo mismo que Corinto. Así que esa disposición de los corintios servía de ejemplo y de estímulo para las otras iglesias, la disposición que ellos mostraban. Y por eso dice el pasaje que Pablo se gloriaba de ellos, pero se gloriaba sobre todo era en el Señor. En el Señor, porque los corintios tuvieran ese entusiasmo también de querer dar. Al fin y al cabo, es el Señor quien por su gracia hace todas las cosas. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Es evidente que las cosas buenas que hacemos deben producir un contagio en los demás para que también hagan lo mismo, y eso es lo que Pablo está resaltando de los corintios. Pablo dice en el versículo 3 que ha enviado a otros hermanos para que su gloriarse no sea en vano. Estos hermanos, de los que hace referencia el apóstol Pablo, fueron designados por la iglesia, y de esa designación hace referencia unos pasajes que están un poquito atrás, en el capítulo 8, en el versículo 19 y 22.
Dice el versículo 19, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en nosotros. La Escritura nos revela el nombre de estos hermanos que habían sido designados por la iglesia, pero es evidente que nombraron a unos hermanos para que cumplieran este trabajo. Algunos piensan que esos otros hermanos que fueron enviados se designaron para proteger la integridad, el testimonio del apóstol Pablo y de Tito, como consecuencia de las faltas, rumores que se habían estado gestando y de todas las especulaciones que podían generarse. De tal manera que en ese pasaje el mismo apóstol Pablo dice, en el versículo 21, dice, procurando hacer las cosas honradamente. O sea, el apóstol Pablo, y la Escritura lo va revelando, o sea, está preocupado porque las cosas se hagan honradamente. Y estas cosas de las ofrendas, de los recursos de la iglesia, es una cosa delicada, y la iglesia tiene que aprender también a que esto tiene que ser una cosa honrada, que tiene que ser administrado de forma muy honesta. Es decir, que el apóstol Pablo, en este pasaje, muestra que a él le preocupa lo que las personas pensaran de sus acciones, sobre todo si estaban relacionadas con el tema de las ofrendas y del dinero. Así como el apóstol Pablo lo presenta, así tiene que ser hasta hoy. La iglesia tiene que ser celosa de cuidar, por supuesto, la honestidad, la integridad y la transparencia de la administración de los recursos, así como la Escritura lo está revelando. Otros también piensan que estos hermanos que se han sido designados como en comitiva, no obstante que el apóstol Pablo tiene confianza y él se gloriaba del entusiasmo de los corintios de querer dar, ellos son enviados también para Corinto para fortalecer ese entusiasmo que ellos tenían y también para ayudarlos y colaborar con esa colecta que ellos habrían de hacer. De tal manera que el apóstol Pablo quería ver reflejado en hechos ese entusiasmo que él había visto en ellos. De tal manera que entonces su gloriarse, dice ese pasaje, no fuera en vano. Porque una cosa ciertamente son las palabras y una cosa diferente son los hechos. Y el apóstol Pablo parece ser que tenía como propósito también que fuera así. O sea, que las palabras entonces y ese entusiasmo no fuera una cosa hueca, sino que ciertamente pudiera materializarse. O sea, porque nosotros sabemos que las palabras y los hechos necesitan ir juntas. Y en la experiencia que uno tiene como creyente, en la iglesia la gente a veces, sobre todo en las iglesias, que la gente se guía mucho por las emociones, en medio de las emociones ofrece tantas cosas, se compromete y al final mucha gente no cumple pues con sus compromisos y las promesas que le hace a la iglesia y al Señor. Dice el versículo 4. No sea que vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, no por decir vosotros de esta nuestra confianza. Ya nosotros sabemos lo que ha sucedido en las iglesias de Macedonia, que ellos, a pesar de su pobreza, incluso ellos habían rogado poder tener el privilegio de participar en la ofrenda. Es decir, que a pesar de las limitaciones, ellos rogaron
que pudieran tener el privilegio de participar en esa gracia de dar. Lo compartimos en algunos pasajes en los días pasados. Entonces Pablo quiere evitar que los corintios y él mismo se puedan sentir avergonzados de que si viniera alguno de esos hermanos de Macedonia, ellos para ese momento que tenían que pasar a recolectar y a recibir la ofrenda, no estuvieran preparadas, de tal manera que entonces ellos pudieran sentirse avergonzados de ver que otros con menos recursos, con más limitaciones y quizás con muchos más problemas que ellos hubieran dado y ellos no hubieran podido entonces cumplir con ese compromiso. Dice el versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Cuando los corintios fueron enterados de la necesidad que había en Jerusalén, ellos se habían comprometido a ofrendar de manera generosa. Generosa para poder contribuir con esa ayuda para Jerusalén. Entonces ellos habían respondido de manera generosa para ese llamado de ayuda que se había hecho desde hacía un año atrás. Sin embargo, antes que Pablo fuera a ir a retirar esa ofrenda, él consideró necesario que primero enviara a unos hermanos, a esos hermanos que se han asignado en una comitiva, para que entonces fueran a ayudar a completar esa colecta, de modo que cuando él vaya a Corinto a retirar esa ofrenda, estuviera lista. Y dice que como ofrenda generosa y no como algo que tuviera que ser arrancado de la tacañería de los hermanos. Cuando nosotros leemos este pasaje y lo leemos en nuestro idioma, quizás no podemos apreciar todo el contexto que está del fondo y todo lo que en el original ahí se revela. Es decir, que no hay en el pensamiento de Pablo que esos fondos tuviesen que ser exprimidos de los bolsillos de los hermanos. O sea, eso no está en la idea, en el pensamiento del apóstol Pablo. La idea de querer exprimir los bolsillos de esos hermanos no estaba en la idea, en la mente del apóstol Pablo, sino que debía ser una manifestación de la generosidad de ellos, es decir, de su propia voluntad y no como una exigencia, que lo hiciera no voluntario, sino forzoso y arrancado porque ellos eran unos tacaños. O sea, eso no estaba nunca presente. Y esto, por supuesto, revela el carácter voluntario que la ofrenda tiene en el Nuevo Testamento. O sea, que eso recarga lo que en las tres enseñanzas hemos referido, de que si el apóstol Pablo hubiera tenido en mente establecer el diezmo del Antiguo Testamento, en todos esos pasajes simplemente lo hubiera establecido. Y yo asumo, eso no lo dice la Escritura, que el apóstol Pablo, convencido que estamos en el tiempo de la gracia, el apóstol Pablo asumió que la gente tenía que aprender a dar por amor, de forma voluntaria, por su amor y por su devoción al Señor, y no como una cosa que fuera entonces forzosa. Entonces, fíjense que esa ofrenda generosa significa en el original griego la palabra eulogia. Eulogia, eso significa que era una bendición. Eso significa en griego esa ofrenda prometida. Es decir, que dar
desde el contexto del Nuevo Testamento, en el original griego, se origina de un corazón que, dedicado a Dios, está dispuesto a ofrendar. Y que cuando lo hace, de verdad que es una bendición. No solamente para el que lo recibe, sino que también se convierte en una bendición también para el que da. Es decir, que el apóstol Pablo quería que ellos dieran de forma generosa, con esa actitud y con esa disposición delante de Dios. O sea, que fuera una bendición, no solamente para el que la recibe, sino también para el que la da. Nosotros ciertamente podemos dar, y cuando nosotros damos, eso se convierte en una bendición para el que lo recibe. En todos los casos siempre va a ser una bendición, pero no sabemos si nuestra actitud de corazón permite que nosotros también podamos recibir una bendición de parte de Dios. Porque depende de la actitud que nosotros tengamos en nuestro corazón para dar, lo que hace que se convierta tanto en una bendición para otro que lo recibe, como para el que ofrenda y también da. Entonces, distinto pues a esa bendición es el que da atrapado por la avaricia. Y la avaricia es idolatría también. Dice Colosenses 3:5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es decir, que hay una gran diferencia entre el que da con esa disposición de corazón y el que da atrapado por la avaricia, que tal vez da con un interés mezquino, con un propósito de fondo. Sin embargo, a Dios no puede engañar quien da con esa disposición de corazón. De tal manera que entonces el apóstol Pablo quiere preservar esa disposición original que ellos tuvieron de dar de forma generosa. Versículo 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto es un principio que es obvio y muy evidente en la agricultura. O sea, Pablo aplica a la vida cristiana el principio de la siembra y de la cosecha. Es decir, la cosecha va a ser en proporción a la cantidad de semilla que es sembrada. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les he añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El 25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Vamos a leer Lucas 6:38. Da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medí, os volverán a medir. Así que con la misma misericordia con la que nosotros obramos, así Dios derrama también misericordia para nosotros. Entonces, a primera vista, pudiera parecer que si nosotros simplemente damos muchísimo, automáticamente Dios te va a bendecir. Pero Pablo no quiere decir que nosotros o nadie
pueda impresionar a Dios con las cantidades que dé, porque eso no es cierto. O sea, nadie puede impresionar a Dios con grandes cantidades que pueda dar. Eso no es verdad. Y eso revela cómo es la perfección que hay en Dios de todas las cosas. O sea, por eso que en el Señor dice que todos los caminos son perfectos. Todos los caminos del Señor son perfectos. O sea, y esto revela que a pesar de que la Escritura dice que seamos generosos y hablamos de ese principio de la siembra y la cosecha, o sea, la cantidad que se diera era secundaria. Era secundaria porque al fin y al cabo lo que importa delante de Dios, como ya compartimos, era la actitud del corazón delante de Dios. Es decir, que alguien que tiene muchos recursos puede dar todo lo que le plazca, pero para Dios puede no tener ningún significado. Y alguien como la viuda pobre, que dio de lo que no tenía, Dios se agradó de ella. Por eso es que Dios, al fin y al cabo, Él mira en la disposición del corazón. Y a Dios no lo podemos engañar, porque Dios conoce nuestros corazones. Y Dios sabe, al fin y al cabo, cuando se trate de dar para Dios, si ciertamente tenemos o si no tenemos. Si podemos y si no podemos, también Dios lo puede saber, porque Él puede conocer nuestro corazón. Vamos a leer lo que dice Marcos 12. Marcos 12:41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, una moneda con casi nula significado o valor. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. O sea, esto confirma lo que hemos dicho. Alguien con mucho dinero puede tratar de impresionar a Dios, tratando de dar abundantemente para ganarse la gracia de Dios. Pero si no tiene esa actitud generosa y esa disposición de corazón para dar con devoción sincera al Señor, inútil es su ofrenda abundante. Entonces, no se trata de que yo o alguien pueda dar abundante ofrenda y automáticamente le van a venir riquezas. Yo llegué a hablar en algún momento con pastores y yo desde hace muchos años entendí que el diezmo no podía ser. Y muchos me decían que ellos no enseñaban esta verdad de las Escrituras, porque si le enseñaban a la gente a dar conforme a la gracia y no conforme al diezmo, la gente no daba. Ese era el argumento de muchos pastores. Es decir, que ellos prefieren insistir y engañar a la gente diciéndole que es necesario diezmar, porque ellos asumen que la gente no da de otra forma. Pero la Escritura enseña a que lo hagamos de forma generosa. Entonces, no es verdad tampoco que si yo doy abundante riqueza, automáticamente van a venir muchísimas riquezas materiales, porque hasta con eso engañan a la gente. Y la gente va a ir presionada por ese chantaje. Entonces la gente da muchas ofrendas abundantes, pensando que así Dios los va a bendecir. Pero eso no es verdad. Y que van a venir muchísimas riquezas si damos mucho. Pero las riquezas que Dios ofrece pueden ser ciertamente materiales, pero son fundamentalmente espirituales. Dios puede dar, por supuesto, las materiales, porque de Dios provienen todas las cosas, pero
Yo no puedo garantizarle a nadie que si alguien da una ofrenda, Dios se las va a multiplicar y Dios le va a dar muchísima riqueza, porque eso es una mentira. Nadie puede garantizarle eso a nadie que ofrenda. Eso no es una garantía de las Escrituras, porque es como si no entendiéramos entonces la soberanía de Dios, porque Dios hace como Él quiere. O sea, ciertamente las riquezas y la bendición que Dios ofrece puede ser infinita, pero en la soberanía de Dios. Pueden ser tantos materiales como espirituales, pero Dios es soberano y Él hace como Él entonces quiere. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dar como se propuso en el corazón significa un plan de acción conforme al cual se ha decidido dar. Y es conforme al corazón y conforme a esa voluntad que hay en cada una de los creyentes. De tal manera que eso no es un acto impulsivo y no es un acto que es obligatorio, conforme a lo que cada quien tiene en su corazón. Y nosotros ciertamente cuando vamos a dar, seguramente empezamos a hacer muchos cálculos. Pero es que no tengo esto, no tengo aquello, no tengo esto, necesito esto, tengo tantos problemas, y eso siempre va a estar presente. Pero el Espíritu de Dios es el que nosotros nos ayuda y puede poner en cada creyente, en medio de todas las necesidades, esa disposición de corazón para dar conforme a su corazón. Entonces, cada quien debe considerar lo que disponga su propio corazón. Y aquí le vuelvo a reiterar que el apóstol Pablo no habló aquí de diezmo, y hubiera sido la oportunidad que pudiera haber hablado aquí de diezmo. El apóstol Pablo pudo haberse remontado a la ley, al Antiguo Testamento, y aquí aplicar lo que la Escritura establecía sobre el diezmo, y no dejar que fuera la gracia de Dios revelada en el corazón del hombre quien lo hiciera. Pero el apóstol Pablo así lo estableció en estos pasajes, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esta es la instrucción que Pablo, en ese pasaje, le está dando a la iglesia de los Corintios, para que se hiciera entonces esa colecta. Y como le dije, no habló de porcentaje, no habló de 10%, sino que la única limitación que cada quien tiene es la que establezca su propio corazón, sabiendo que Dios no puede ser burlado, porque Dios conoce lo más íntimo de nuestros secretos. Y dice ese pasaje que no debe hacerse con tristeza. O sea, dar con tristeza es que como que cuando doy, después me viene una depresión. ¿Sí? Viene una depresión, o después de eso me arrepiento, o entonces me dio una pesadumbre o vacilo, ¿será que doy? Mejor que no. Sí, no con tristeza, dice ese pasaje, ¿no? O por necesidad. Por necesidad es que estoy dado obligado, por presiones externas que me parecen que yo debo dar por esto o por aquello, o dar por deber. En todos los casos es necesario, y ciertamente a veces tenemos tantas necesidades que puede no sernos difícil dar. Pero cuando demos es necesario que haya alegría, satisfacción, regocijo, porque estamos haciendo algo que es grato delante de Dios y que es para la edificación del reino de Dios, porque para eso damos. Y le dije que el consejo de Dios es perfecto para todas las cosas, y Dios en sus perfecciones ha establecido que la iglesia funcione así. Lo ha establecido, porque de otra forma, ¿cómo más puede funcionar? La iglesia funciona mientras estemos en este mundo terrenal, va a tener necesidades materiales como que queremos poner un abanico allá
necesitamos tornillos, cables, en fin. Y bueno, y todo eso cuesta dinero. Y eso lo hace la iglesia. Forma parte de todas estas cosas. Pero, entonces todo esto revela, cuando decimos que no puede hacerse ni por tristeza ni por necesidad, o sea, que es inútil delante de Dios, si lo hacemos por tristeza o si lo hacemos por necesidad, porque delante de Dios es inútil. Es inútil porque a Dios nosotros no lo podemos chantajear. O sea, si nosotros lo hacemos por tristeza, si lo hacemos por necesidad, si lo hacemos obligatorio, entonces deja de ser generosa la ofrenda. Deja de ser generosa, entonces no es una bendición. Aunque ciertamente materialmente podamos satisfacer una necesidad material, no está la bendición que tiene que recibir el que da, porque no es una ofrenda grata delante del Señor. Entonces la iglesia debe aprender a dar con alegría. Debe aprender a dar con alegría, no con tristeza ni por necesidad, porque dice ese pasaje que Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, y es claro que Dios no tiene necesidad de dinero, porque de Dios son todas las cosas. Vamos a leer Salmo 50:10. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Es decir, que de Dios son todas las cosas. Entonces, no demos con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios es amor. Dios es amor, y entonces dar es una expresión de amor. De manera que cuando nosotros damos con alegría, entonces nosotros también nos alineamos al corazón de Dios. Y Dios entonces se regocija de esa comunión cuando nosotros también damos con alegría. Así que cuando nosotros damos, forma parte de la comunión que tenemos como pueblo de Dios. Y cuando lo hacemos con alegría, Dios se regocija entonces de que lo hagamos. De todas estas cosas que hemos compartido, nosotros podemos sacar algunos detalles, ¿no? Y es que la Escritura revela a través de los hechos que presenta, de las circunstancias, de las diversas situaciones, principios que constituyen los parámetros, el patrón de Dios o la ley de Dios. Cuando nosotros vamos leyendo la Escritura y vamos viendo las circunstancias que ahí se presentan para revelarnos verdades, o sea, a través de esas verdades nosotros vamos conociendo lo que es la ley de Dios. De tal manera que la iglesia entonces aprende a conocer la ley de Dios, los principios que Dios ha establecido, y aprende a vivir conforme a esos estándares que la Biblia entonces establece. Se me pueden escapar muchas cosas, pero da generosamente como lo hacen los macedonios, a pesar de su difícil situación. O sea, ahí se presenta una situación difícil para que la iglesia entienda que a pesar de su situación también puede dar. Y antes de que ellos pudieran dar, primero se habían entregado al Señor. Es decir, que nadie puede dar con devoción sincera si de verdad no se ha entregado verdaderamente al Señor con una disposición para Él. Nadie puede hacerlo verdaderamente con esa generosidad que la Escritura manda. Aquí aparece también la honestidad y la transparencia. Y el apóstol Pablo lo destaca como una necesidad que tiene que estar presente en todo lo que tiene que ver con los asuntos del dinero. La ofrenda, dijimos que es voluntaria. O sea, no existe porcentaje alguno. O sea, la gente puede decidir dar 10% o puede dar más de eso, porque la única limitación es la del corazón. Es la única limitación que la persona tiene.
O sea que ese límite lo fija es su propio corazón. Y Dios sabe si podemos o si no queremos. Dios lo puede entonces también saber. Entonces no hay garantía de prosperidad material alguna. Eso no es verdad, es una falsedad. Que si yo doy mucho dinero, Dios me va a prosperar materialmente. Pero dice la Escritura, dice que Dios ama al dador alegre. O sea, eso sí es verdad, que Dios ama al dador alegre. La Escritura no lo dice, pero eso lo puedo yo intuir. Pero yo asumo que si tenemos un corazón verdaderamente generoso para dar al Señor, yo creo que Dios nos ve con misericordia. Amado Señor, Padre, te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Te damos, Padre, toda gloria y toda honra a ti, Señor, por esta palabra que hemos compartido, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos ayuda, eres tú quien nos enseña, Señor. Eres tú, Padre Santo, quien nos ilumina con tu Espíritu Santo para que podamos tener revelación, Señor, de la Escritura, Señor. Nosotros te damos las gracias, Señor, por esa misericordia que has tenido con nosotros, Señor. A derramar, Señor, de tu gracia, Señor, para nuestras vidas, Señor, para que nuestras vidas puedan ser edificadas, Señor, y podamos cada día, Señor, crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Nosotros te damos las gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta mañana tú puedas, Señor, ayudarnos, Señor, a tener, Señor, esa actitud de corazón, Señor, para que como iglesia, Señor, podamos comprender, Señor, las necesidades, Señor, materiales, Señor, que tenemos en este mundo terrenal, Señor mío, y que tú puedas, Señor, guiarnos, Señor, para que podamos dar con generosidad, Señor mío. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús.